Muy buenos días, bienvenidos a la primera clase sincrónica de la Cátedra Seminario de Investigación 1. En esta cátedra vamos a estudiar todo lo relacionado pues con el proceso de investigación a fines de que ustedes puedan desarrollar su trabajo especial de grado. En este Seminario de Investigación 1 llegaremos hasta el marco metodológico de lo que comprende una investigación. En primera instancia, pues les voy a manifestar que es necesario tener conocimiento acerca de qué es una investigación, qué es la ciencia, por qué Aquí está la investigación. la necesidad de desarrollar un trabajo especial de grado. En principio, deben tener claro que la ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticos, organizados y racionales, que tienen como función principal hacer descubrimientos, conocer hechos y fenómenos, estableciendo leyes que permitan la transformación de la realidad en beneficio del ser humano. También la ciencia le permite al individuo aceptar la existencia de un mundo circundante, afirmar la posibilidad de conocerlo y se explica a través de proposiciones técnicas a partir de las cuales se validan y formulan alternativas de esa realidad. Los grandes avances del mundo en lo que tiene que ver con la tecnología, con las ciencias sociales, con la biología, la física, la química y otras áreas del conocimiento se fundamentan precisamente en el conocimiento científico, que se construye sobre su objeto específico de conocimiento y que constituye pues la ciencia que lo caracteriza. En fin, la ciencia posee características como que es explicativa porque parte de leyes y principios y va más allá de simplemente describir un proceso o una situación. No conoce barreras ni limitaciones porque acepta nuevas posibilidades de conocimiento y progresa constantemente. Es útil y práctica porque su objetivo fundamental es transformar la realidad y estar al servicio de la sociedad. Además es valiosa, permite abrir la mente hacia nuevos procesos en el campo de la investigación, intenta ser objetiva por cuanto estudia el fenómeno o el hecho social tratando de sesgarlo lo menos posible, emplea mediciones, persigue la generalización, es decir, que busca aplicar una explicación a una generalidad de casos iguales, persigue la predicción, que lo que implica llevar un conocimiento hacia el futuro, se corrige a sí misma, pues no pretende agotar el conocimiento, sino que busca ampliarlo. Es sistemática porque por medio de sus métodos procede con estructuras lógicas y es analítica porque busca descubrir y descomponer los elementos que la conforman. Existe un binomio entre ciencia e investigación. Este binomio se da porque la investigación aumenta la ciencia cuando cubre los pasos que involucran el método científico. Plantear un problema, formular antecedentes y bases teóricas, plantear variables o hipótesis cuando sea necesario, seleccionar técnicas de recolección de datos, analizar los resultados, llegar a conclusiones y recomendaciones. En general, esto es lo que comprende una investigación. La ciencia alimenta constantemente pues, la necesidad de investigar. Se responden lógicamente con preguntas y se generan nuevos conocimientos. En tal sentido, tenemos que hablar en lo que tiene que ver con el área de la ciencia,
como introducción pues al proceso de investigación, que el conocimiento científico se ha ido estructurando o tuvo su origen a raíz pues de la necesidad del hombre de conocer el qué de tantos fenómenos que suceden y de tantos hechos que se presentan en la realidad. Es allí donde surge lo que se ha denominado los paradigmas del conocimiento. Un paradigma no es más que las distintas formas en que se despliega el conocimiento o las formas de conocer. También se define como el modo común fuera del cual no es posible conocer, y más estructuradamente se puede definir como la estructura coherente constituida por una red de conceptos de ciencias metodológicas y teóricas entrelazadas que permiten la selección de un tema, problema y un método. Entre todo este movimiento de conocimiento surgen dos paradigmas. El paradigma cuantitativo, que es el primero que se origina, y posteriormente el paradigma cualitativo, y actualmente se está hablando de un paradigma mixto. En esta clase vamos a hablar del paradigmas cuantitativo y cualitativo, que son los más representativos pues de lo que es el método científico. Pero antes de eso vamos a hablar de lo que se entiende por investigación, y no es más que el conjunto de procesos sistemáticos, críticos, empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿Por qué es sistemático? Porque se sigue un método, se siguen pasos que deben ser cumplidos cabalmente para poder generar tanto conocimiento como opinión o crítica sobre ese hecho que se está estudiando. Son empíricos porque se refiere a hechos que ocurren en la realidad, y todas esas acciones se destinan al estudio de un fenómeno o de un hecho o de una institución determinados. Ha existido a nivel histórico varias corrientes de pensamiento. A lo largo de la historia, estas se han mencionado como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la fenomenología, el estructuralismo, la etnografía y el constructivismo. Desde el siglo pasado, estas corrientes, pues, como les dije, se han polarizado en dos aproximaciones principales, que son denominados paradigmas o enfoques de investigación, que son el cualitativo y el cuantitativo. Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos en su esfuerzo para generar conocimiento, lo que la definición previa de investigar, por lo que la definición de investigación se aplica a los dos enfoques de igual manera, y utilizan en términos generales 5 fases similares y relacionadas entre sí. Es decir, las fases son, en primer lugar, llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. En segundo lugar, establecen suposiciones o ideas como consecuencia de las observaciones y de las evaluaciones que se han realizado. En tercer lugar, muestran el grado en que las suposiciones e ideas tienen fundamento. En cuarto lugar, revisan tales suposiciones o ideas sobre las bases de las pruebas y del análisis. Y ahí le dejo el teléfono ya. Y en quinto lugar, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas generadas. En el enfoque cuantitativo, que es el primero y fue el primero que se generó por cuanto se consideraba que lo único que podía ser objeto del estudio
científico eran los hechos que podrían ser probados de manera física y experimental, es el enfoque cuantitativo, cuyas características son que es secuencial y probatorio, porque cada etapa precede a la siguiente y no podemos saltar los pasos. El orden, es decir, el orden de estudio en el enfoque cuantitativo es riguroso. No podemos saltarnos ningún paso, pero sí podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose, y una vez derivada dicha idea, se derivan de esa idea objetos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura, se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas que surgen, plantearnos un problema de investigación, se establecen hipótesis, se determinan variables y también se pueden plantear ciertos objetivos. Se desarrolla pues un plan para probarlas, que es lo que se denomina el diseño, que esto hay aspectos que más adelante en la clase asíncrona les explicaré con detalle. Se miden las variables en un determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas a través de métodos estadísticos, se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis, y esto pues es las características generales del enfoque cuantitativo. En este enfoque, el investigador se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Planteado el problema, una vez que tenemos ya planteado el problema que queremos estudiar, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente. Esto es lo que se denomina revisión de la literatura o marco teórico. Son teorías que habrán de guiar nuestro estudio. También se denomina teorías de entrada. Son aspectos conceptuales o constructos y derivan de esos aspectos conceptuales, derivan una o varias hipótesis que se van a examinar si son ciertas o no, son sometidas a prueba mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados. Las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables o conceptos contenidos en las hipótesis mediante procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Debe demostrarse, cuando se trata de una investigación cuantitativa, que se siguieron los procesos de recolección de datos debidamente. Los fenómenos deben poder observarse o referirse al mundo real. Los datos, productos de las mediciones, se representan mediante números, de allí su denominación de cuantitativa. Analizar, porque se analiza generalmente a través de datos de métodos estadísticos. Se busca el máximo control de la variable en estudio por eso se recurre a la experimentación y a pruebas de causa y efecto. Los análisis se interpretan a la luz de las predicciones que se hicieron al inicio, es decir, de las hipótesis, y de los estudios previos, es decir, de las teorías. La interpretación viene a ser una explicación acerca de cómo encajan los resultados en el conocimiento existente. Esto puede sonar un poco complicado, sin embargo, en la práctica, cuando se tiene el manejo del objeto de estudio, no se complica, no es tan complicado como parece en la teoría. Se sigue un patrón predecible y estructurado, pretende generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento a una colectividad mayor, que es lo que se denomina muestra o población, intenta explicar y predecir los fenómenos investigados buscando regularidades y relaciones entre causales
y entre los elementos. Por todo esto es que en este enfoque se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen estándares de validez y de confiabilidad. Se utiliza la lógica o razonamiento deductivo que comienza con una teoría y de esta teoría se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis y el investigador busca someter a prueba tales hipótesis y pretende identificar leyes universales y causales, es decir, leyes que se puedan aplicar a la mayoría de la población. La búsqueda ocurre en la realidad externa al individuo, no en el interior del individuo, y cómo se concibe la realidad con esta aproximación a la investigación, pues depende pues de todo el estudio y la observación que se haya hecho durante el transcurso de la investigación. Por su parte, el método cualitativo, que es el método propio de las ciencias sociales, se guía por áreas o temas significativos de investigación. Puede, al igual que el científico, que el cuantitativo, desarrollar preguntas o hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos. Es decir, en el enfoque cuantitativo, las preguntas o hipótesis se hacen al inicio de la investigación, mientras que en el enfoque cualitativo podemos plantearnos preguntas o formular hipótesis antes de empezar la investigación, durante la investigación e incluso después de la investigación o de la recolección de datos. La acción indagatoria en el enfoque cualitativo se mueve entre los hechos y su interpretación. Es un proceso más bien circular, no siempre la secuencia es la misma y varía de acuerdo con cada estudio en particular. Ciertamente en el enfoque cualitativo se hace una revisión teórica o revisión de la literatura, pero esta puede complementarse durante el transcurso de toda la investigación, incluso hasta el momento de elaborar el reporte de resultados. Con frecuencia, en el enfoque cualitativo es necesario regresar a etapas previas, a diferencia del enfoque cuantitativo, que etapa superada, allí no se vuelve atrás, sino se sigue avanzando. En el fenómeno cualitativo, la inmersión inicial en el campo significa sensibilizarse con el ambiente o entorno en el cual se llevará a cabo el estudio, identificar informantes que aporten datos, que nos guíen por el lugar. Es decir, este enfoque cualitativo se utiliza sobre todo en lo que se llaman estudio de casos, historias de vida, donde el investigador se hace parte de la comunidad o del entorno en el cual se va a hacer la observación, y para eso el investigador debe contar con personas que le informen, que lo guíen, que lo hagan conocer pues la situación real que se presenta en ese entorno social en el que él va a desarrollar la investigación. De manera pues que para resumir este paseo pues por las dos enfoques de investigación que existen, enfoques, paradigmas de investigación, el cualitativo y el cuantitativo, podemos establecer unas pequeñas diferencias, como son que en el cuantitativo, como observan en la lámina, existe control del fenómeno por parte del investigador, mientras que en el cualitativo hay una total espontaneidad del fenómeno, es decir, el investigador no puede controlar lo que sucede. En el cuantitativo hay un razonamiento hipotético, mientras que en el cualitativo el razonamiento es inductivo, va de lo general a lo específico.
el análisis estadístico. En el cuantitativo se utiliza el análisis estadístico de datos, mientras que en el cualitativo se hace un análisis no estadístico, sino más personal, más social, más interno. De allí que en el enfoque cualitativo da mayor protagonismo la subjetividad del investigador, mientras que en el cuantitativo se debe evitar en la medida de lo posible que la subjetividad o lo que sienta o que el investigador influya. De allí que el enfoque cuantitativo es objetivo, solamente observar y exponer lo que se observa en la realidad de ese hecho que se está investigando. La estrategia, como ya les dije, en el cuantitativo es deductiva, mientras en el cualitativo es inductiva. El método en el cuantitativo es único. Usted escoge un método y ese método es el que sigue, mientras que en el cualitativo puede aplicar múltiples alternativas metodológicas. En el cuantitativo existen hipótesis y variables, y en el cualitativo hay un significado, contexto y comprensión. Ahora bien, tenemos que saber pues que existen dos tipos de conocimiento: el conocimiento vulgar o popular, que es el que nos genera pues nuestra propia experiencia personal o las creencias cuando somos objeto o tenemos información de autoridades. El conocimiento vulgar o popular tiene unas características de superficialidad, objetividad, no critica, es acrítico, no lleva un sistema o un método específico, por lo tanto es asistemático, es vago y es parcial, mientras que el conocimiento científico nos permite satisfacer nuestra necesidad de lograr un conocimiento verdadero, nos otorga la objetividad en cuanto a las creencias, nos permite reconocer la existencia o parte de reconocer la existencia de cosas reales, y se obtiene a través de una búsqueda intencionada. Es decir, el conocimiento lo obtenemos porque tenemos la intención de conocer algo. En razón, las características del conocimiento científico son que este es objetivo, sistemático, falible, es decir, que puede fallar en cualquier momento, es racional, porque el análisis no se hace desde la interioridad, sino desde la objetividad. Es general porque busca ser aplicado a el conocimiento que se obtenga de una muestra, busca ser aplicado o que se pueda extender a la generalidad de la población, y es acumulativo. Todo ese conocimiento nos lleva a otro y otro conocimiento, y se va acumulando, y es lo que hemos denominado pues el conocimiento científico de la mayoría de la población. En cuanto a las funciones de la investigación, pues tenemos que son estudiar las relaciones entre los fenómenos, describir fenómenos, encontrar respuestas a interrogantes que nos formulamos en cualquier momento de nuestra existencia, tanto en nuestra vida particular como en nuestra vida profesional y de estudiante en este caso, incrementar nuestros conocimientos y sistematizar e incrementar el conocimiento. Existen, ya entrando en materia, varios tipos de investigación. La investigación de campo, para la cual se utilizan la observación y la encuesta, y busca una información directa de la realidad. Es cuando uno va hacia el sitio a observar qué es lo que sucede y lo que a uno le interesa estudiar.
Documental, cuando nos dedicamos únicamente a extraer información contenida en libros, en diarios, en videos, para ampliar nuestro conocimiento, y es experimental cuando utilizamos experimentos en los cuales podamos controlar variables y así generar un conocimiento a partir de ella. Según su objetivo, la investigación puede ser pura y aplicada. Esto será objeto pues de análisis en la guía, que también les subiré al aula para que tengan a mano toda esta información. La investigación pura pues no persigue una utilización inmediata para los conocimientos obtenidos, mientras que la aplicada sí persigue fines más directos e inmediatos. En cuanto al diseño de investigación, pues esta no es más sino la fase en la que el investigador muestra la manera, el procedimiento operativo que aplicará para recoger la información y de estar en estrecha relación con los objetivos de estudio. Entre los diseños de investigación tenemos los diseños de campo, en los cuales vamos a analizar de manera sistemática los problemas de la realidad, los proyectos factibles en los cuales podremos proponer un modelo operativo para solucionar un problema. Un ejemplo de un proyecto factible puede ser crear un manual de procedimiento para la recolección de pruebas en un caso de homicidio culposo en un accidente de tránsito, por decir algo. Documental bibliográfico implica el análisis de fuentes secundarias de manera sistemática, es decir, que nos vamos a dedicar a analizar libros que han escrito sobre el tema que nos interesa. A partir de la investigación surgen productos. Estos productos son lo que nosotros generamos. Por ejemplo, en la investigación documental podemos generar un reporte que viene a ser un trabajo informativo en el cual se anexan documentos, se hacen observaciones y reflexiones a través de una estructura lógica y siguiendo pues una guía, y esa guía pues la guía es el producto que va a llegar al destinatario o al lector. En cuanto al ensayo, es un escrito breve que expone un tema, incluye un nivel responsable y reflexivo, desarrolla criterios particulares, se apoya en documentos y presenta una información rápida y documentada sobre un tema. Una monografía también es un producto de investigación, y la monografía viene a ser una descripción clara, profunda, didáctica, exhaustiva de un tema específico, sin ánimos de demostración. Allí no vamos a demostrar nada, simplemente estamos estudiando un problema, vamos a definirlo, vamos a establecer sus características, sus influencias, sus efectos, causas, pero no estamos buscando demostrar de dónde o por qué existe esta situación que estamos estudiando. Contempla también una introducción, un planteamiento de problema, el cuerpo de lo que es la exposición, o sea, nuestro análisis, la conclusión y la bibliografía y el índice. Por su parte, la tesina es una investigación de carácter teórico o práctico. Su objetivo es conocer diferentes puntos de vista sobre algún tema. El autor expone su posición en investigación documental, involucra reflexión y análisis del investigador. Ahora bien, necesito que ustedes vayan pensando cuál es el tema que van a investigar. ¿Por qué razón?
porque ese es el primer paso a seguir en lo que es la elaboración del trabajo especial de grado. Para escoger este tema, para definir este tema, ustedes deberían o deben ir pensando qué aspectos de la teoría que ustedes han estudiado durante la especialización, en todas las materias, qué aspecto le gustaría conocer más profundamente, conocer y profundizar. Le interesa. Que ese tema debe ser de interés para ustedes. En tal sentido, les recomiendo que elaboren una lista de aquellos aspectos que más les interesen sobre el posible tema que vayan a desarrollar. También deben tener presente, o el consejo es pensar cómo les gustaría profundizar su conocimiento sobre el aspecto seleccionado en el paso anterior, profundizando su teoría, contrastando el modelo teórico con una realidad, haciendo una propuesta de un manual de procedimientos, toda esta situación. Si la decisión de ustedes doctora, es... una pregunta. Ajá, dígame. El doctor Javier nos había informado que nuestro trabajo de investigación iba dirigido hacia una tesina, a la elaboración de una tesina. Sí, señora. ¿Se mantiene? Ajá, muy bien, está bien. Sí, señora, se mantiene. Es una tesina, pero pues a nivel de inicio pues de la materia, tenía que mencionar pues los distintos tipos de productos que genera una investigación, ¿no? Pero en definitiva, para efectos de ustedes, es una tesina lo que se va a desarrollar. ¿Ok? En base a eso, como ya tienen una breve información acerca de lo que es una tesina, yo en la guía de esto les haré llegar pues con más profundidad de qué se trata y qué es lo que comprende una tesina. Ahora, en cuanto a la escogencia del tema de investigación, si ustedes deciden explorar o profundizar en un modelo teórico, por ejemplo, hablar acerca de la criminología, de la criminalística aplicada, por decir, a las ciencias forenses, la criminalística aplicada al análisis de un homicidio, entonces habría que profundizar allí el modelo teórico que ha dado origen a esa criminalística, a esa área de la criminalística. En este caso, deben buscar bibliografía que haya sobre el tema, revisarla, leerla. Les recomiendo buscar a alguien que les indique qué bibliografía existe actualizada sobre el área. Elaborar una lista de los libros que consigan que tratan sobre el tema que ustedes quieren investigar. Iniciar su proceso de lectura, ir leyendo sobre el tema, ir elaborando sus fichas de lectura. Ya aquí ustedes contarán pues ya con una bibliografía básica y un conocimiento más amplio acerca del tema que van a estudiar. Iniciar la lectura de los aspectos teóricos y de los aspectos prácticos sobre el planteamiento del problema. Yo les haré llegar cuáles son los pasos que deben seguir para plantear el problema y el orden en el que deben ser realizados, independientemente de que el enfoque sea cuantitativo o cualitativo, pues el planteamiento del problema prácticamente se mantiene
mantiene los mismos pasos. Pero ahorita lo primordial es que ustedes van pensando de aquí ya a la próxima semana qué tema desean desarrollar en su tesina. Pues vamos a decirle ya el nombre como es, en su tesina, a fin de poder ir avanzando, porque en la clase asíncrona que voy a grabar, voy a explicarles cómo se plantea el problema, de manera que el primer producto escrito por parte de ustedes para ser evaluado esté medianamente bien pensado, a los fines de que pues se vaya avanzando en el desarrollo del tema a investigar. ¿Alguna pregunta antes de que termine aquí el tiempo? Que quedan como 5 minutos. No, doctora, realmente era eso, como usted bien lo afirma, yo tengo preconcebidos unos posibles temas a desarrollar, entonces pues en la próxima semana pues me gustaría contar con su apoyo para buscar la orientación más metodológica. Lo tendría ya más concebido como tema, como investigación, pero sí tengo las ideas ya. Exacto. Ahí tiene que tener muy presente que sean temas que a ustedes les gusten, que haya literatura, que haya bibliografía acerca del mismo, que haya habido estudios previos relacionados con ese tema, porque si bien es cierto, siempre se busca que haya creatividad y originalidad, no es menos cierto pues que por cuestiones de tiempo siempre y por no solo cuestiones de tiempo, sino también por no tener tanto dominio del área metodológica, pues se recomienda que sean temas que ya han sido estudiados previamente, aunque sea alguno de sus elementos, para que puedan, pues, consigan el material necesario, de manera que puedan ir avanzando, ¿no? Y no se les complique, y entonces se complica la cuestión y a uno se le quitan las ganas de hacer la tesis, la tesina, porque no consigue material. Entonces siempre yo recomiendo pues que seleccionen un tema que haya sido previamente estudiado en alguna de sus vertientes. Por ejemplo, si es proponer un manual de procedimientos, sobre eso pues hay bastante material, pero si van a hablar, por ejemplo, el análisis criminalístico del aroma, de los aromas, de los olores, que sí existe material sobre el mismo, pero es muy poco, entonces eso complica un poquito la cuestión. Sin embargo, pues la idea es que cada uno escoja y seleccione el tema pues que más le apasione o le guste, y sobre el cual tenga mayor cantidad de curiosidad de conocimiento, ¿no? Cualquier duda, saben que pues a través del WhatsApp se comunican conmigo, o a través de del aula también, allí a través de los mensajes o de contacto con el facilitador. Por cualquiera de esos yo estoy siempre revisando y les doy respuesta a cualquier duda que planteen. Vamos a estar en constante comunicación a efectos del desarrollo pues de cada una de sus trabajos. Sí, por favor, me van consultando cuando se les presente alguna duda. En cuanto a las consultas, pues sí, a través de WhatsApp, a través del aula de la universidad, pueden hacerlas. Yo les responderé. No duden pues en preguntar valga la redundancia, cualquier duda que tengan. Pueden contar pues con mi asesoría al respecto.
en el área, en la parte metodológica. Vamos a ir desarrollando paso por paso lo que es el planteamiento del problema, ya una vez hayan escogido ustedes el tema que quieren investigar. Vamos a plantear un título tentativo y a partir de allí pues vamos a ir desarrollando el planteamiento del problema, que es el primer producto escrito que ustedes van a presentar en el aula virtual. Ahorita la primera evaluación va a ser una mapa mental acerca de todo esto que vimos hoy, lo que son los paradigmas científicos, cómo se define el tema investigar, la diferencia de qué es ciencia, qué es una investigación científica, los tipos de conocimiento y ya posteriormente, pues cada uno de los trabajos que deben entregar, pues son los 3 distintos capítulos de la tesina, como son el problema, el planteamiento del problema, el marco teórico y el marco metodológico. Cada uno de estos 2 últimos puntos tienen una denominación diferente a través, según el manual que utilizamos en el IESIP, y todo esto pues se los haré llegar oportunamente a cada uno de ustedes. De más está pues decirles de nuevo que estoy a su disposición para cualquier duda que tengan y muchas gracias por su atención.